Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí con el bochorno. Cansados, maestro, cansados. La verdad. Vapuleados, ¿no? Sí. Aplastados por la vida, por el trabajo. Híjole, está cañón, está cañón. Muy bien, chicos, sí, ya última clase, jóvenes, del día, última sesión. Ya mero se acaba esta misa de sanación, jóvenes. Nos vamos largo, ¿sale? Vamos a ver el plan de trabajo de este mes, este último mes que tenemos juntos, chicos. Espero que pues les esté gustando las clases, todos los tips, todo lo que les estamos pasando para que les sirva como futuros contadores, ¿de acuerdo? Y pues lo tengan ahí ustedes en cuenta. Vale, sí hace bastante calor, chamacos. Sí, es como para estar en la playita o en la piscinita, Sí. ¿no? Por acá yo vi, ¿no? Yo solo más bochorno. Hizo más bochorno. Ya viene la temporada de lluvias. Igual va a estar fuerte esta vez que el año pasado. Así que hay que prepararnos, jóvenes. Dale. Bueno, vamos a ver el plan de trabajo. Después pasamos lista, porque siempre me come el tiempo en pasar lista. Entonces vamos a pasar lista en unos momentos, ¿no? Bueno, ahí tenemos el plan de trabajo, chicos, ¿sí? Que vamos a ver ahora, fuentes de financiamiento a corto y largo plazo. Ya tocamos el tema, ¿no? Esta vez nos vamos a enfocar más en el financiamiento de largo plazo, aunque también vamos a ver el de corto plazo. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, tenemos una actividad adicional, que esta es para que ustedes participen, ¿de acuerdo? Lo voy a publicar de una vez para que la tengan, ¿de acuerdo? El 8 es hoy es para hoy, pero pues en Hoy. realidad es cero, ¿no? Es adicional nada más, ¿de acuerdo? Es para que ustedes vayan participando. Ponen ahí 5 estrategias de financiamiento que conozcan, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué tipos de estrategias de financiamiento hay, ¿sí? En las cuales los negocios pueden obtener recursos para sus objetivos, ¿no? Luego tenemos la siguiente actividad que vence el sábado 15, el próximo sábado, ¿sí? Van a emitir una opinión acerca del financiamiento de largo plazo, ¿sí? Es decir, eh, por ejemplo, ¿qué opinan de que las empresas se financien a largo plazo? Como bien sabemos, el financiamiento de largo plazo, jóvenes, es una estrategia conservadora, ¿sí? ¿Por qué es conservadora? Debido a que tenemos más margen de maniobra, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una deuda pagadera a más de un año, ¿sí? Entonces, tenemos chance para irlo pagando, ¿no? Mientras que una deuda de corto plazo, tenemos que pagarlo, pero ya. Entonces, muchas veces el financiamiento de largo plazo se ajusta a nuestras necesidades de efectivo. A lo mejor no tenemos mucho efectivo, mucha liquidez y nos conviene financiarnos de largo plazo. ¿De acuerdo? Cuando tenemos mucha liquidez, ¿sí? Entonces sí, nos conviene financiarnos en el corto plazo porque significa que la empresa, ¿sí? Tiene buenas conversiones de flujo de efectivo, que es precisamente lo que vamos a ver en la siguiente actividad, ¿sí? El ciclo de conversión de efectivo que tienen las empresas, es decir, cada cuándo, ¿sí? El negocio genera efectivo, ¿no? Yo puedo vender, ¿sí? Eh, puedo mover mis inventarios, pero si no los cobro, ¿sí? Voy a tener problemas de liquidez y de solvencia, ¿de acuerdo? Entonces, es importante
que el ciclo de conversión de efectivo sea lo más rápido posible. Si me dan muchísimos días, lo vamos a ver cómo se calcula. Si me dan muchísimos días, jóvenes, no puedo, o sea, voy a tardar en generar flujo de efectivo. Puedo mover mis inventarios, puedo mover mis ventas, pero si no las cobro, ¿sí? Y si pago muy rápido a mis proveedores, pues tengo problemas de flujo de efectivo. Entonces, ustedes como contadores tienen que ayudar a que las empresas no se queden sin liquidez, que haya un equilibrio. Entonces, para eso, con información financiera, ¿sí? El balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Se calcula el ciclo de conversión de efectivo para ver en qué ciclo, ¿sí? En qué tiempo, cuánto tiempo tarda en obtener flujo de efectivo, financiamiento, ¿no? Seguimos, ¿sí? Esta se entrega hasta el 21 de mayo. Y ya para el último periodo, tenemos la actividad y está fácil, desarrollar estrategias de largo plazo, ¿sí? En un archivo Word, ustedes van a subir qué estrategias, ¿sí? Se deben de financiar a largo plazo. Por ejemplo, normalmente lo que se financia a largo plazo son aquellos activos, ¿sí? Que significan un desembolso considerable de efectivo. Lo vamos a poner de la siguiente forma, ¿no? Si yo les preguntara, ¿sí? ¿Quién de ustedes tiene hoy para comprar una casa en efectivo? ¿Sí? Al contado. ¿Quién de ustedes? Entonces, ese mismo problema se encuentra también en las empresas. A veces necesitan comprar ciertos activos, ¿sí? Cierta infraestructura que vale bastante y pues es más recomendable que lo compren a crédito. Una, para que no se queden sin liquidez y dos, para que tengan un efecto de apalancamiento. ¿De acuerdo? El efecto de apalancamiento es muy poderoso, jóvenes, porque ayuda en demasía a que los ingresos se potencien. ¿De acuerdo? Las deudas sirven para eso, jóvenes. ¿Vale? Entonces es muy importante entender el financiamiento de largo plazo para que nos apalanquemos y para que no nos quedemos sin liquidez, tengamos margen de maniobra, ¿sí? Normalmente lo que se financia a largo plazo son aquellos activos, ¿sí? Muy valiosos y que significan un buen desembolso, ¿sí? De dinero, ¿de acuerdo? Cualquier infraestructura, cualquier tamaño de empresa va a enfrentar esta situación, ¿sí? Por ejemplo, un error de los emprendedores es decir que no van a endeudar su empresa. Entonces, si no van a endeudar su empresa y todo lo van a hacer por recurso propio, pues no van a ser rentables, ¿de acuerdo? Necesitas el financiamiento, ¿sale? Muy bien. Entonces, este es el plan de trabajo que tenemos. Está fácil, 3 actividades, al igual que el primer parcial, para no perjudicarle su vida. Yo sé que ustedes trabajan, ¿de acuerdo? Todo lo vamos a ver en clase también para que ustedes vayan armando sus estrategias y lo vayan proponiendo en las actividades correspondientes. Hoy nada más es participar diciendo cuántas estrategias de financiamiento conocen ustedes, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver un material, por si alguien está perdido en ese tema, pues se encarrile y pueda hacer esta actividad adicional. Después ya podrán hacer una opinión de las estrategias que se deben de financiar a largo plazo. Deudas a más de un año, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces, bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, duda? Chicos.
¿Todo bien? Oh, ¿Todo bien, correcto? profe. Muy bien, chicos. Excelente. Excelsior, como dicen por ahí, ¿no? Excelsior. Bueno, vamos entonces a ver las estrategias de financiamiento. Hoy vamos a aprender también unas nuevas estrategias de financiamiento que muchas empresas la están utilizando para apalancarse, ¿sí? Una de ellas es el crowdfunding colectivo. ¿Han escuchado el término? No, profe. Hoy lo vamos a aprender, jóvenes, ¿sí? Es lo nuevo. Inclusive el sistema financiero mexicano, pues, está regulando esas actividades. Van a ver qué interesantes mercados, ¿sí? Da el crowdfunding y eso les puede servir a ustedes también, ¿sí? No solamente como contadores, sino también como personas que quieran poner a trabajar su dinero. Así que hoy va a estar buena la clase. Dale. Bueno, vamos entonces a ver el material, chicos. A ver, ¿dónde está mi Profe, como material? comentario, Sí. me invitaron a una monedas digitales, se llama Bitso. No sé si lo conozcan. Ah, Bitso, yo estoy inscrito en Bitso. Sí, ¿Sí? sí. Ah, ok, Sí. ok. Bitso es un broker, es muy bueno. ¿Sí? Y además está regulado por el sistema financiero mexicano. ¿Sí? Es una plataforma mexicana donde tú puedes comprar y vender criptomonedas. No tiene muchas criptomonedas, pero también funciona como una wallet. ¿Qué es una wallet? Significa que ahí, por ejemplo, hoy está muy famosa la criptomoneda Cardano. No sé si lo has escuchado. Cardano es No, no he escuchado de esa. se supone que es el próximo boom de las criptomonedas, pero no lo puedes comprar en Bitso. Por lo que puedes hacer es convertir tus pesos, ya sea en Litecoin, en Ethereum Hay BAT, hay Maná. o en Bitcoin, ¿de acuerdo? Cualquiera de esas, ¿no? Conviertes tu dinero en eso, lo pasas a una wallet y luego haces la transferencia a un broker que sí tenga Cardano, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, te puedes inscribir, hay HiDai y hay Binance, ¿sí? eToro, pero eToro no lo recomiendo, Binance está bueno, entonces te inscribes en esa y puedes hacer la transferencia. Vamos a suponer que pasaste tus pesos a Litecoin, ¿no? Y de Litecoin lo pasas ¿cómo se llama? A Binance, que es el otro broker. Y en Binance, conviertes tus Litecoin en dólares, ¿de acuerdo? Y después que conviertas en dólares tu Bitcoin, ya puedes comprar Cardano. Y Cardano vale $1.50, ¿sí? $1.50, es decir, 20 pesos alrededor y 30 medio, pesos. ¿no? 25 por ahí, ¿sí? No, como 30 más o menos, como 30. 30. ¿Vale? Entonces, ya puedes ir comprando, ¿sí? Cardano. Cardano es una criptomoneda de naturaleza 3.0, ¿sí? Bitcoin, ¿sí? Es el 1, ¿de acuerdo? Todas las criptomonedas clásicas. Entonces, Cardano tiene más perspectivas, ¿no? Eso es lo que se está platicando ahorita. Te lo digo porque yo también estoy ingresando al mercado de las criptos, nada más que yo no para invertir a largo plazo, sino de entrada por salida, chiquitos, ¿sí? De entrada por salida. Nada de que me van a hacer perder lana. Pongo mis posiciones, ¿sí? Tienes que hacer mucho análisis técnico. No sé si ven el fondo de mi pantalla, esas barras y todo eso. Eso es análisis técnico, ¿de acuerdo? Hay que aprenderlo para poder saber en qué momento entras y en qué momento sales en cualquier activo que se comercie a través de los mercados organizados, ¿de acuerdo? Entonces, qué bueno que te inscribiste, sí te recomiendo Bitso. Nunca entren en plataformas que les digan, a ver, si yo entro y metes a dos más, vas a ganar más. Eso es estafa, es piramidal. No hagan esas chacanacadas, por favor, ¿de acuerdo?
No le entren a eso. Cuando vean eso, peligro. ¿Sale? Se supone que tú entras para poner a trabajar tu dinero, tú mismo lo tienes que hacer. Nadie más, ni yo, ni tus papás, nadie te tiene que decir qué tienes que hacer. Lo único que te tienes que formar, educarte cómo funciona el mercado y en base a eso vas haciendo tus operaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, te felicito. Excelente. Y los demás, ahí lo saben, si quieren entrarle a las criptos, igual, bienvenido. Nada más que las criptos son riesgosas, ¿ah? Yo por eso, de entrada por salida, ¿qué me importa? No me importa si va a subir más o va a bajar más. Yo me salgo, listo, se acabó, punto. Yo lo que necesito es liquidez, papá, listo. Dale. Bueno, vámonos entonces a ver el material. Bueno, vamos a ver estrategias de financiamiento a largo plazo, ¿no? Dice, las estrategias de gestión, ¿sí? De recursos, ¿cómo obtenemos los recursos? Dice, obtener los recursos necesarios para la puesta en marcha de un proyecto, ¿sí? Es una tarea muy importante que todo emprendedor o todo el que se dedica a los negocios debe de entender, ¿de acuerdo? Entonces, en este material vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias de financiamiento? ¿Sí? Recordemos que el financiamiento consiste en obtener los fondos para el objetivo que pretenda la empresa, ya sea que se ponga en marcha, que ustedes participen en un negocio que esté iniciando, ya sea para el mantenimiento de sus activos, para la ampliación de la empresa, es decir, abrir nuevos mercados, ¿sí? Y para invertir el propio dinero, tener un efecto de apalancamiento. ¿Sale? Para eso sí existen las estrategias de financiamiento. No crean que todas las estrategias de financiamiento es deuda, jóvenes. ¿Sí? El financiamiento puede provenir por capital también. Y ahorita vamos a ver qué estrategias hay donde las empresas se pueden financiar a través del capital. Imagínense que ustedes sean los contadores de esas empresas que se financian a través del capital. Entonces tienen que comprender la naturaleza del mismo. Dale, vamos a verlo. ¿Sí? Dice, crear un proyecto y consolidarlo, ¿sí? Requiere de unos recursos económicos que no siempre están disponibles, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Ese es uno de los principales problemas y preocupaciones para desarrollar cualquier proyecto. Igual en nuestra vida diaria, nosotros queremos muchas cosas y ¿qué terminamos haciendo? Prestándolo, financiamiento, ¿de acuerdo? Pero gran parte de eso es bueno, ¿sí? Porque eso significa que reactivas la actividad económica. Pero hoy en día estamos súper endeudados todos, ¿sí? Todas las empresas e individuos, la gran mayoría están endeudados. Y eso es también peligroso, ¿de acuerdo? Por eso nosotros como contadores tenemos que también ver el entorno macroeconómico que pueda afectar a la empresa si pide un financiamiento. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes la moneda extranjera, ¿sí? No sé si han visto esa técnica, la contabilidad de moneda extranjera, pero vamos a suponer que si yo tengo una deuda en dólares con cualquier banco americano y el peso, ¿sí? Y el peso gana valor, ¿sí? Gana valor, significa, ¿sí? Que yo hoy voy a tener, ¿cómo se llama? Que desembolsar más pesos por los dólares que debo, ¿de acuerdo? No, a ver, espérame. Si el peso gana valor, ¿sí? Y yo tengo mi deuda en dólares, ¿m? Significa que voy a tener ganancia cambiaria, ¿de acuerdo? Porque voy a desembolsar menos pesos por cada dólar que debo, ¿de acuerdo? Así es. Entonces ahí voy a tener ganancia cambiaria. Si tengo una deuda y el peso
se revaloriza, como sí ha pasado, sí pasa que el peso se revaloriza, y cuando el peso se devalúa, ¿sí? Se deprecia, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo mi deuda en el extranjero, voy a tener pérdida cambiaria, voy a tener que desembolsar más pesos por cada dólar que yo deba, ¿de acuerdo? Entonces, eso me afecta. Ahora, si yo vendo en el extranjero, ¿sí? A mí no me conviene que el peso le gane terreno al dólar, porque entonces voy a recibir, ¿cómo se llama? Menos pesos por cada dólar que yo genere en ventas, ¿de acuerdo? Por el contrario, si se deprecia el peso y yo vendo en el extranjero, voy a recibir más pesos por cada dólar que genere de ventas. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo en qué punto yo me encuentre, me va a beneficiar esa situación. Eso les puede tocar también a ustedes trabajar en empresas que tengan operaciones en el extranjero. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que saber mucha contabilidad de moneda extranjera. ¿De acuerdo? Esa es la técnica. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir avanzando. Dice, la estrategia de financiación. La función de la financiación consiste en buscar financiamiento para la empresa o proyecto, que pueden ser préstamos, créditos, emisión de títulos de valores, de acciones, entre otros. ¿Sí? Esos son vamos a decir que son las fuentes de financiamiento tradicionales, ¿no? Tú tienes una idea, tú quieres mejorar tu empresa, lo que fuere, ya sea que solicites un préstamo, un crédito para hacerlo, pero también lo puedes hacer a través de la emisión de valores, ¿de acuerdo? Una empresa se puede financiar no solamente a través del banco, sino a través de una OPI, ¿sí? Una OPI significa oferta pública inicial, ¿de acuerdo? OPI, oferta pública inicial, significa que va a emitir valores en las bolsas de valores. Puede emitir deuda, es decir, vamos a suponer que debe 30 millones y de esos 30 millones emite pagarés con un valor nominal de $1, es decir, 30 millones de pagarés que van a estar sujetas a que nosotros los inversores compremos, ¿de acuerdo? Si nosotros compramos, la empresa obtiene liquidez y de esa forma se financia por medio de nosotros, ¿de acuerdo? No a través de un banco, sino por medio de nosotros. Esto es lo que llevó a la crisis del 2008, ¿sí? ¿Alguien conoce qué pasó en la crisis del 2008, jóvenes? No, o no lo recuerdo. Ok. Se dice que es la crisis hipotecaria, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos. Vamos a suponer que somos gringos, ¿no? Y en Estados Unidos, al igual que en México, puedes comprar tu casa a crédito, ¿no? Entonces la constructora te vende la casa, ¿sí? Y tú lo vas pagando poco a poco, ¿no? Pero como la constructora necesita construir más casas para vender, mientras espera a que tú vayas pagando poco a poco, pide préstamo, ¿sí? Muchas veces el préstamo va a provenir de la emisión de títulos en valores, ¿de acuerdo? Se le llama los bonos hipotecarios, ¿sí? Dice, a ver, yo necesito tanto dinero para financiarse y seguir construyendo casas. Oferta los bonos hipotecarios y inversores como yo o inversores institucionales compramos esos valores esperando que tengamos una ganancia sobre lo que estamos prestando, ¿de acuerdo? Pero imagínate que las personas, ¿sí? En Estados Unidos, ¿sí? Siempre y cuando tengan ingresos, pues van pagando. Si van pagando, el bono paga, ¿ah? Porque es una cadenita, ¿de acuerdo? Si yo pago como cliente, ese dinero sirve para pagar
la deuda de la empresa, que es a través de los bonos. Y el que prestó el dinero genera ganancias, ¿sí? Se decía que era el mercado más sólido porque todo mundo quiere su casa, ¿de acuerdo? De hecho, no había instrumentos que apostaran en contra del mercado hipotecario. Pero ¿qué sucedió? ¿Sí? Empezaron a darle préstamos a personas que no eran estables financieramente hablando, porque si eran muy líquidos, por ejemplo, a las bailarinas exóticas, a los carteros y a todo mundo, ¿no? Les empezaron a dar créditos, inclusive había gente que tenían hasta 5 créditos de vivienda que estaban pagando, es decir, una depravación total del principio de endeudamiento, ¿no? Entonces aumentó la morosidad de estas personas, el impago, ¿sí? Que son personas que si bien son líquidas, pero no tienen una estabilidad económica. Y entonces aumentó la morosidad, lo que hizo que las constructoras no pudieran pagar el dinero a quienes habían prestado a través de los bonos hipotecarios. Y eso provocó que muchos perdieran, porque imagínate, hay, por ejemplo, en Estados Unidos también tienen sus afores, sus fondos para el retiro. Imagínate que ellos ponen a trabajar el dinero a través de estos bonos hipotecarios porque supuestamente son seguros y siempre pagan y en realidad no pagan, ¿sí? Y eso hizo, y esa es la arrastrada que nos pegó a todos en el 2008, porque todos invierten en un mercado que es supuestamente seguro, ¿de acuerdo? Es como que tú prestes dinero y no te lo devuelvan. ¿A quién le ha pasado eso, jóvenes? Prestas dinero y no te lo devuelven. A nadie, creo. ¿Sí? No ¿Quieres pasa perder eso. a un amigo? Préstale dinero, ¿no? Bueno, imagínate eso, pero a escala mundial, ¿de acuerdo? Eso es lo que sucedió y eso hizo que los bonos, ¿sí? Perdieran valor y estaba tan corrupto el sistema, ¿sí? Que las calificadoras, ¿sí? Siempre le daban una calificación de AAA, es decir, que eran siempre seguras. O sea, no pagaba el bono y le seguían dando calificación AAA, imagínate, ¿sí? Entonces, no estalló la burbuja por esa situación, porque el gobierno intervenía, las calificadoras intervenían y no le bajaban el riesgo crediticio a esos bonos, porque supuestamente siempre van a pagar, son seguros, pero pues se volvió insostenible la cosa. Imagínate que prestas dinero, ¿no? La constructora vende la casa, el otro individuo no paga, ¿Ah? la constructora tiene Todos están aquí obligaciones. por donde está la lavadora en la pared. Tu audio, Lupita. Perdone. Imagínate que la constructora tiene obligaciones que pagar, ¿sí? Y no le entra el dinero porque el otro es moroso. Entonces deja de pagar al inversor, tanto al inversor pequeñito, así como yo, como al inversor institucional, que son los bancos y todos esos que manejan los fondos para el retiro de todas las personas, ¿sí? Entonces, imagínate el gran caos que provocó todo eso, ¿sí? Y es por eso que se tiene que regular todo, ¿sí? No puede ser nada más que emita la información y todo eso. A raíz de eso, surge también las criptomonedas, ¿sí? En respuesta de que los valores se pierden, en respuesta para tener un valor de refugio. Ahí surge el Bitcoin en los años 2008, 2009, ¿de acuerdo? De hecho, los centavos de Bitcoin se les conoce como satoshis, ¿de acuerdo? Pero bien, ese es otro tema, ¿no? Estamos viendo el financiamiento. Entonces, para que vean cómo un financiamiento provoca situaciones. Son las emisiones de títulos de valores. El siguiente son las acciones. Si yo me quiero financiar por medio del capital en vez de emitir deuda, es decir, en vez de que mi pasivo
lo convierte en papelitos, en pagarés, en bonos y lo que sea, ¿sí? Emito acciones y ese se va a ir al capital contable de la empresa, ¿sí? Las acciones también se venden, ¿de acuerdo? Ustedes han visto las acciones Telmex, jóvenes. Ya les platiqué el tema. No les Listo, en platiqué, muchos lados que las compran. no les platiqué el tema de las acciones Telmex. No, maestro. Ok. Pero si han visto las acciones Telmex, por ejemplo, si van al centro, hay muchos que dicen, compro acciones Telmex. ¿Lo han visto? Bueno, vamos a contar la historia para que vean una fuente de financiamiento. Teléfonos de México antes era del gobierno, ¿sí? No era de Carlos Slim, lo controlaba el gobierno. Y el gobierno, para financiarse, para obtener recursos y modernizar la red telefónica en los años 70, 80 y principios de los 90, ¿sí? Si tú querías una línea telefónica, te daba dos opciones. ¿Quieres la línea telefónica, solamente la línea telefónica, o quieres la línea telefónica y te vendo acciones? ¿Ah? Mucha gente compró acciones Telmex, ¿de acuerdo? Compró acciones Telmex y lo iban pagando mes a mes en su recibo telefónico, ¿de acuerdo? Vamos a suponer, yo compro 100 títulos de Telmex, me cuestan 8,000 pesos, ¿no? Todos esos 100 títulos. Bueno, no lo vas a pagar de un jalón, lo vas pagando, llega cargadito tu recibo mes a mes. Entonces, mucha gente se hizo socio de Telmex, ¿sí? Y en los 90s, ¿sí? A raíz del Fobapro y todas las cuestiones, vendieron Teléfonos de México a Carlos Slim. Pregunta, ¿ustedes creen que las acciones dejaron de valer? No, No, por el contrario, ya incrementaron. Creo que por eso las están comprando. Claro, por eso ahorita ves que lo están comprando, ¿no? Hay gente que dice, compro acciones Telmex. Entonces, las acciones esas no dejan de valer porque forman parte del capital contable de Telmex. Y si tienes acciones de Telmex, hoy eres socio de América Móvil. América Móvil tiene a Telcel, Telmex, Inbursa, Sambors, ¿de acuerdo? Carso, todas las empresas de Slim, ¿de acuerdo? Tú por tener acciones Telmex. Y las empresas pagan dividendos, es decir, cada vez que tienen utilidades, pagan dividendos por acción, ¿sí? Imagínate cuánto dividendo acumulado tienen las personas que compraron planillas enteras de Teléfonos de México, ¿sí? Así que si tienen un abuelito, un tío, ¿sí? Y ven que tiene su planilla de Teléfonos de México, no lo vendan, no lo macheten, porque es una buena lana. ¿Qué se tiene que hacer con esos títulos, jóvenes? ¿Sí? Digitalizarlo, ¿sí? A través de un broker, a través de una casa de bolsa. Se inscriben a la casa de bolsa, ¿sí? Siguen los pasos, tienen que pagar una feria por digitalizar esos títulos y una vez que los digitalizan, cobran los dividendos acumulados y aparte pueden vender las acciones, o sea que te llevas una buena lanita, ¿sale? Entonces, si conocen a alguien que tiene acciones Telmex, no lo desperdicien. ¿De acuerdo? De esa forma, el gobierno se financió para modernizar la red. De nada le sirvió porque tuvo que vender Teléfonos de México, tuvo que deshacerse de ese negocio, ¿sale? Entonces, las acciones también te financian, ¿de acuerdo? Y ahora hay uno nuevo, hay una nueva modalidad de financiamiento que es el crowdfunding colectivo, ¿sí? Imagínense el Teletón, ¿sí? En el Teletón, ¿qué nos hacen? Cada diciembre, ¿qué hacen? Nos piden dinero
Es un fondeo colectivo lo que está buscando la Fundación Teletón, ¿sí? De todos los mexicanos, que todos aportemos, demos dinero, ¿no? Es un fondeo colectivo eso. Básicamente es un crowdfunding, ¿de acuerdo? Hay crowdfunding de donación, ¿sí? Hay una página donde ustedes entran y pueden checar los crowdfunding de donación, pero hay crowdfunding, ¿sí? Donde ustedes y yo podemos poner a trabajar nuestro dinero, ¿de acuerdo? Es el nivel de riesgo es medio, ¿sí? Quiere decir que sí puede haber cierta pérdida, ¿de acuerdo? Pero no tanta como es en las bolsas de valores. Esto que ves aquí atrás está terrible, ¿de acuerdo? Puedes perder todo. En estos crowdfunding, el riesgo es menor, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver una página que a mí de todos los crowdfunding es la que más me gusta y esa es la que hago actualmente, ¿de acuerdo? Para que también ustedes lo tengan en cuenta, ¿sale? Vamos a ponerlo, vamos a poner en la página, a ver dónde está, para que lo tengan en cuenta. A ver, vamos a poner aquí. Compartir pantalla. Ahí está. Estamos aquí. Vamos a poner ¿sí? brick.mx. ¿De acuerdo? Ahí está. Fondeo colectivo. Es crowdfunding. ¿De acuerdo? brick.mx. ¿Sí? Ahorita me vas a decir. Es básicamente lo que pasó en la crisis de 2008, más o menos. ¿Sí? Ahí está. Brick es una plataforma que busca fondeo colectivo para constructoras, ¿de acuerdo? Constructoras, ¿sí? Vamos a suponer que quieren hacer un complejo comercial, ¿cómo se llama? Una plaza comercial, un fraccionamiento, un edificio de departamentos, lo que fuere que vayan a construir, ¿no? Entonces, una parte la van a financiar, ¿sí? Por medio de todos nosotros, todos los que desde 1,000 pesos nos inscribamos a esta plataforma, ¿de acuerdo? De esa manera van a obtener un financiamiento más barato que si lo hicieran por medio de los instrumentos de financiamiento tradicionales, como son los préstamos, los créditos bancarios, la emisión ¿cómo se llama? De deuda y de acciones en las bolsas de valores. Esos son los tradicionales. El colectivo lo que busca es financiarse a través pues de la gran mayoría, ¿no? Entonces, de todos los crowdfunding, este es el que más me gusta. Vamos a ver, vamos a entrar acá. Igual esta plataforma está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿de acuerdo? O sea, plataforma que ustedes vayan a seguir, tiene que estar regulado. Si no está regulado, no le entramos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en Brick podemos ver, por ejemplo, aquí tienen 3 proyectos. Ubica el refugio, Netipark y Chihuahua, ¿no? Por ejemplo, este creo que es en Querétaro, ¿sí? Este es en Jalisco y este es en la Ciudad de México, ¿sí? Tienes 2 formas de ganar dinero. Por ejemplo, participación en fideicomisos. Significa que vas a ganar rentas, ¿de acuerdo? Si rentan los espacios, parte de la renta que van cobrando, una parte te la van a estar pasando a ti, ¿de acuerdo? Son estos los fideicomisos. Y la otra es la deuda. Les prestas dinero, ¿sí? Y te van a dar una tasa de rendimiento anual, ¿sí? Como en este caso el 12% anual fija, ¿sí? Desde 500 pesos puedes invertir, estos desde 3,000 pesos puedes invertir, ¿de acuerdo? Entonces, estas constructoras lo que están buscando es financiamiento. Imagínate que seas el contador de esto, ¿sí? De estas empresas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo llevas la contabilidad de esto? Esta deuda, ¿cómo la contabilizas? Entonces, tienes que comprender en qué consiste el crowdfunding. Es lo nuevo, jóvenes. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a por ejemplo, al de Ubica, al de Chihuahua 19. Dice, remodelación de proyecto habitacional
con 6 departamentos desarrollados horizontalmente en 2 niveles. Contará con gimnasio y zona roof garden común, o sea, en el techo, ¿sí? Ubicado en la colonia Roma Norte, cercano a varias opciones de comercio y restaurantes. ¿De acuerdo? ¿Ellos qué esperan? ¿Sí? Ellos esperan un financiamiento, una recaudación de 700,000 pesos a 1,000,000. Hoy tienen 506,831 pesos, llevan el 72% para alcanzar el monto mínimo, ¿de acuerdo? Entonces tú te inscribes y puedes participar en este proyecto. ¿Cómo está la cosa aquí? Vamos a leer los datos que trae. Dice, es un instrumento de deuda senior, quiere decir que les vas a prestar lana, ¿de acuerdo? Entre 3 y 10 meses, es decir, que te van a estar pagando en un plazo de 3 a 10 meses intereses, ¿de acuerdo? Pago de intereses trimestral, ¿de acuerdo? Cada trimestre te van a estar pagando intereses del 12% anual. Significa que este 12 lo divides entre 4, porque 4 trae el año, 4 trimestres, y eso es lo que te van a estar pagando cada trimestre. Monto mínimo para invertir son 500. BRIC va a cobrar un 1% anual sobre lo que tú prestes y un 1% sobre los intereses que te paguen, porque es el intermediario. La garantía, ¿cuál es? La hipotecaria, ¿sí? El retorno de la inversión, pues, más o menos es de 12.49, ¿no? O sea que vas a ganar tu dinero más 12.49% mínimo, ¿no? Dice, y aquí checas, ¿no? Te va diciendo qué contiene el proyecto, ¿no? Cómo está el proyecto y todo eso. Puedes checar la garantía, ¿sí? Vean cuánto cuesta. Vean cuánto están financiando ellos. 700,000 y 1,000,000, ¿sí? Vean cuánto cuesta el complejo de departamentos. 11,980,090. Esta es la garantía, ¿sí? Si, por ejemplo, la constructora se declara insolvente, lo que va a hacer BRIC es confiscar ¿cómo se llama? El inmueble, ¿sí? Y venderlo para poderle pagar a los inversores, ¿sí? Tanto el dinero que prestaron más los intereses. Eso es lo bueno de esta plataforma, ¿de acuerdo? Por eso se le paga el 1% de comisión, ¿sale? Además, cuando estas empresas se quieren financiar a través de BRIC, a través del crowdfunding colectivo, ellos tienen que firmar un contrato donde se comprometen en caso de incumplimiento a tener que soltar lo que están financiando. Si no, no los dejan publicarse en BRIC. Por eso es bueno hacerlo a través de ese intermediario. Antiguamente, cuando alguien quería hacer, una constructora quería hacer este tipo de cosas, lo tenía que hacer a través de los licitamientos y todas esas cuestiones, y no todos podían invertir, no todos podían participar en esos proyectos, nada más los acaudalados. Hoy no, ¿sí? Y fíjense, no es todo el proyecto lo que están financiando, es una pequeña partecita nada más, porque el proyecto ve cuánto cuesta y ven cuánto están financiando, ¿no? Ahí está. Dice, última actualización, el aforo estimado del proyecto es de 1.7 a 1, considerando el valor del inmueble y el avance global de la remodelación del 16%. Y puedes checar, si te inscribes y todo eso, puedes checar cómo van los avances, las fotos y todo eso. ¿Sale? Entonces, eso está bueno, ¿sí? Aquí puedes checar los detalles, estructura del capital, vean, deuda senior, 8,500, es por esto es lo que va a confiscar este BRIC, ¿sí? 8,500, ¿sí? Ya ves que cuesta el proyecto 11, ¿no? Pues va a confiscar 8,500 para poderle pagar a los inversores en caso de impago, ¿vale? O sea, no se está apalancando con el crowdfunding todo el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces ahí tiene buena ventaja, ¿sí?
Y ustedes pueden checar acá detalle del presupuesto, ¿sí? Adquisición del inmueble, costos de financiamiento, proyecto, todo, ¿vale? Las ventas, todo. Entonces, ¿cuándo te lo está pagando? En el momento en el que se termine ¿cómo se llama? De tener tan siquiera el mínimo, ¿sí? Desde ese momento, al primer trimestre después de que se termine de recaudar todo, ¿sí? Empieza a pagar los intereses. Dice, entre un lapso de 3 a 10 meses, se termina la construcción y todo, ¿sí? Y a ti te paga el capital final, o sea, el capital que tú les prestas. Ya te pagó intereses, después te va a pagar lo que le prestaste y listo, ahí muere. ¿De acuerdo? Fíjense que pueden participar desde un monto pequeño. Eso es lo bueno de los crowdfunding. ¿De acuerdo? Hay crowdfunding de todo tipo. Hay uno, por ejemplo, que prestas dinero a personas que necesitan dinero. Una se llama Yo Te Presto, pero a mí no me gusta. ¿Saben por qué no me gusta? Porque puede ser que le prestes a alguien que sea mala paga. Y si es mala paga, ¿cómo? Todavía aquí tienes la garantía del inmueble, ¿sí? En caso de que no te puedan pagar, pues confiscamos parte del inmueble, lo vendemos y listo. ¿De acuerdo? Entonces, son formas en que las empresas están buscando también financiarse. Hay otra, por ejemplo, que se llama 100 bloques, algo así, ¿sí? 100 bloques, donde aquí tú prestas dinero, ¿sí? En el otro no, compras bloques, vamos a suponer que compras, o sea, que están construyendo un centro comercial, no te van a pagar intereses, lo que tú vas a hacer es comprar los bloques que quieras a un precio, te van a ofertar al precio que están los bloques y por la plusvalía del lugar van a incrementar el valor de esos bloques y tú los puedes vender, pero con el paso del tiempo. Ese es 100 bloques, algo así se llama. Es otro broker. ¿De acuerdo? Es otro crowdfunding. Pero a mí el que más me gusta es este, ¿sí? Porque pues estás prestando dinero, te están pagando intereses y lo que puedes hacer con los intereses es reinvertirlo, meterte a otro proyecto y así te lo va a llevar para que hagas una bola de nieve. ¿De acuerdo? De puras ganancias, desde lo más chiquitito. Es un rendimiento, es un riesgo medio, pues ya les dije, ¿sí? Yo desde que he estado en BRIC no he tenido problemas, pero sí he escuchado de otros que sí han tenido algunos detalles, pero pues BRIC siempre les responde. O sea, lo que pasa es que tiene que vender el inmueble y eso es lo que lleva tiempo para que te puedan devolver en caso de impago. ¿De acuerdo? Bueno, y la otra forma, ¿sí? En el que se puede ganar con BRIC, ¿sí? Es el fideicomiso, ¿sí? Aquí no vas a, bueno, vas a invertir, no vas a prestar dinero, ¿de acuerdo? Fíjate, aquí el plazo es indefinido porque te van a estar pagando rentas. Ya ves que todo el mundo, yo quiero vivir en mis rentas, compro una casa y quiero rentar la casa. Esa es la idea que tenemos colectivamente. Bueno, pues aquí tú puedes con un monto pequeño, vamos a decir, desde 3,000 pesos, ¿sí? Empezar a ganar sobre tus rentas. Aquí, por ejemplo, adquiere una participación y gana por las rentas en una plaza con oficinas y locales como marcas que tiene la Comer, Starbucks, Banamex, Dennis, entre otras. Es una plaza comercial, ¿no? El proyecto está siendo construido y administrado por Kiva, ¿sí? Es participación de fideicomiso, ¿de acuerdo? O sea, no es deuda, es decir, es inversión. Tú les das dinero y sobre ese dinero, ¿qué representa? ¿Qué parte proporcional representa? No sé, un 1%, un 2%, y sobre eso te van pagando las rentas. Vamos a suponer que generan de rentas 50 millones, ¿no? Y tú nada más representas el 1%, el 1% de 1 millón, ¿sí? Va para ti, ¿de acuerdo? Eso es el fideicomiso. O sea, desde 3,000 pesos lo puedes hacer. Mientras más le metas, más te van a dar, ¿no? Pago de rendimientos mensual, ¿sí? Cada mes te van a estar pagando, ¿de acuerdo? Aquí.
como una renta, es como que compres un mueble y lo das a rentar y cada mes te va pagando el inquilino, es lo mismo, ¿sí? Pero la constructora es la que va a administrar, la que va a rentar y lo va a ir administrando. Y este es el que lo va supervisando. En caso de que no pague, toma, papá, lo agarran también. ¿Sale? La comisión, obviamente, para BRIC, 1% simple del capital, es decir, de lo que tú inviertas, va a tomar 1%. Y cuando te paguen, aquí sí es un poquito caro, cuando te paguen, va a tomar el 10% de lo que te paguen en rentas, ¿de acuerdo? Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y pues miren cuánto quiere juntar, 6.138.200, ¿sí? Bueno, es lo que ya juntó, ¿sí? Es lo que ya juntó. El mínimo, ¿sí? Es de 2 millones, ya lo recontraalcanzó, ¿sí? El máximo es de 9.958.820, ¿sí? Ahí está. Quedan 17 días para invertir, es decir, en 17 días, si ya nadie entra con la lana, con esta lana es con la que van a trabajar porque ya alcanzaron el mínimo, ¿de acuerdo? Ahí está, y aquí checas el proyecto, ¿sí? Donde está operando, todo lo que tú quieras, ¿no? Ahí está, checas acá, checas qué marcas va a tener la plaza, ¿no? Y tienen esas, ¿sí? Y hay otras que todavía están por tener. Todo ese informe te lo dice, ¿de acuerdo? Ahí está. Igual, aquí te checan, te ven lo que es el régimen fiscal para declarar esto, ¿sí? Ustedes contadores ya sabrán qué onda, ¿no? En ese apartado. El respaldo, a ver, la garantía, patrimonio del fideicomiso. Dice, se está invirtiendo en fideicomiso para la construcción de un proyecto mixto, locales, comerciales y oficinas. Por lo tanto, el patrimonio del fideicomiso es lo que respalda las inversiones. Dentro del patrimonio del fideicomiso estará levantado el capital levantado, el terreno y eventualmente la plaza de usos mixtos, por lo que tu inversión estará respaldada por estos activos, es decir, por el capital que se levantó, por el valor del terreno, ¿sí? Y los usos que le van a dar a la plaza. Esa es la garantía. La inversión no cuenta con una garantía en particular, ya que no es una deuda o una obligación de pago que deba garantizarse, pero no quiere decir que no hay un respaldo. Para conocer más sobre la diferencia entre garantías y respaldos, tenemos este artículo. Entras acá, ya te van explicando qué onda. ¿Está garantizada mi inversión con algún respaldo? En caso de incumplimiento, en cada proyecto se publica en la plataforma, se especifica qué garantía o colateral otorga, es decir, hipotecaria, hasta cuánto está respaldado, es un dinero, ¿sí? En el cual respalda en caso de un incumplimiento por parte de la que está construyendo y administrando esto. Dice, la garantía es un colateral que deja el desarrollador en caso de incumplimiento, de impago o alguna condición. Es decir, tiene que, vamos a decir, como una reserva, un colchón. En caso de que no pague, de ahí se va a tomar el dinero para pagarle a los inversores y listo, ahí se acabó. ¿Sale? Ahí está. El caso del respaldo es más común para las oportunidades de copropiedad o capital, en donde tu inversión estás comprando parte de un activo, derechos de un fideicomiso. Por lo tanto, el respaldo es el bien en el que se refleja el valor de tu inversión. En los proyectos de deuda, normalmente la garantía es el inmueble, lo que acabamos de ver, y por lo regular cuenta con un aforo de 2-1 como mínimo, dependiendo del tipo de deuda en la que se encuentre. Es decir, el valor de la garantía es mínimo 2 veces más que el valor del préstamo. Ahí está. ¿Ves? Por eso ahí vimos nosotros que costaba como 8 millones y solamente están levantando 1 millón. ¿Sí? Los tipos de garantías que podrás encontrar son, ahí está, hipotecaria, fiduciaria, prendaria, pagaré. Son los tipos de financiamiento que también se puede tener en este tipo de plataformas, ¿no? Y ahí está, y los respaldos, ¿no? Yo no sé cómo ven todo esto, jóvenes.
hay que quitarse los miedos, ¿sí? Hay que empezar un monto mínimo. No les estoy diciendo que lo hagan, esto es para que ustedes conozcan que hay empresas que se financian de esa forma. Pero hay que conocer los dos lados de la moneda, el que invierte y el que pide el financiamiento, ¿sí? Ustedes como contadores deben de saber que existe esto, ¿sí? Y que ya se está dando un tratamiento fiscal para el manejo de estas operaciones, de este tipo de financiamiento. Es lo nuevo, jóvenes, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta este punto, chicos? No los estoy aburriendo. No les estoy hablando en chino. ¿Ah? ¿Todo bien? Bueno, vamos a pasar lista antes que me coma el tiempo y ahorita continuamos, ¿no? Con el tema. Esto que les estoy comentando les puede servir para sus opiniones, ¿de acuerdo? Ya estamos viendo cuántos financiamientos de largo plazo puede haber, ¿sí? Ahorita vamos a seguir con el tema. A ver, vamos a ver. Voy a abrir acá la lista. ¿Dónde está? Ahí está. Acosta López Brigitte. ¿Está por ahí? No, profe, comentó que por el trabajo no se iba a poder conectar. Ah, bueno, no hay problema. Tenemos Briseño Igual Barahona. Nicky comentó por problema Ah, ok. familiar. Perfecto. Gracias. Tenemos Contreras Flores, María Guadalupe. Presente, maestro. Excelente, muy bien. Tenemos Echeverría Navarro, María Alejandra. Presente, maestro. Aquí estoy presente. Excelente, muy bien. Gómez Medina Luis Armando. Excelente, muy bien. Muy bien. Tenemos a Gutiérrez Sosa Arnold Antonio. Presente, profe. Excelente. Tenemos Ortegón Ancona Cassandra. Presente, profe. Excelente. Hoy Pech Irving Manuel. Presente, maestro. Yo solo no tengo mi cámara porque está fallando, no sé qué tiene, pero así estoy Ah, desde ok. la primera clase. No te preocupes, mi estimado. Gracias. Rosas Castillo Álvaro de Jesús. Presente, profe. Excelente, muy bien. Tenemos Salazar Mena Ángel Giovanni. Presente, maestro. Excelente, muy bien. Tenemos Santoyo Castro Lendi Araceli. Presente. Excelente, muy bien. Tenemos Zulu Gorosica Rusel Humberto. Presente, maestro. Excelente. Y tenemos Tunchi Ileana Elena. Presente, maestro. Muy bien, excelente. Bueno, entonces les decía, ¿sí? Esa es una forma, ¿sí? Que obtienen financiamiento. Los negocios, también los gobiernos obtienen financiamiento, ¿sí? Aquí les voy a dar un tip o una clave, ¿sí? Cuando se va a avecinar alguna crisis, alguna situación atípica en la economía, van a ver que los instrumentos gubernamentales de corto plazo, es decir, el gobierno también se endeuda, ¿sí? Emite deuda, ¿de acuerdo? Así como el crowdfunding, ¿sí? Entonces, cuando vean ustedes que los instrumentos gubernamentales, ¿sí? Se encuentran, los de corto plazo, tienen una tasa de interés más elevada que los instrumentos de largo plazo, ahí tenemos una situación atípica, porque el financiamiento de largo plazo tiene que tener una tasa mayor de interés, ¿de acuerdo? Porque se supone que prestas el dinero y para que te lo devuelvan va a tardar tiempo, por lo tanto la tasa de interés debe de ser más elevada, ¿sí? Es más, tú penalizas más por prestar más tiempo tu dinero, ¿no? Pero cuando se va a venir alguna crisis, alguna situación adversa a alguna economía,
van a ver que los instrumentos de corto plazo van a tener tasas más grandes que las de largo plazo. ¿Por qué creen que sucederá eso, jóvenes? ¿Cuál será la lógica? Vamos a ver los instrumentos gubernamentales. Voy a abrirlo. ¿Por qué será? ¿Alguna idea? Nada. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. No se preocupen. No pasa nada. Vamos a ponerlo. ¿Sí? Los gobiernos, ¿sí? Hacen que la tasa de interés de los instrumentos de corto plazo sean más atractivas que las de largo plazo, porque de esa forma van a obtener liquidez en el corto plazo. ¿De acuerdo? Obtienen la liquidez, ¿sí? Y de esa forma van a poder hacerle frente a la situación adversa, ¿sí? Cuando ustedes vean en una economía, ya sea la de México, la de Estados Unidos, la que fuere, que los instrumentos gubernamentales de corto plazo tienen una tasa mayor que los instrumentos de largo plazo, ahí hay una situación, ¿sí? Donde se está preparando el gobierno para hacerle frente a la crisis, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver en los instrumentos gubernamentales. Por ejemplo, estoy en el programa CETES Directo. Sí, a ver, espérenme, nada más se los comparto porque no lo A compartí. eso de los CETES sí ya nos los había comentado una maestra anterior. Sí, ahí está. CETES, ¿no? CETES, tú les prestas dinero al gobierno, Algo ¿no? bien, ándale. Al gobierno y también a instituciones, a empresas, ¿no? Entonces, fíjate aquí, bono a 5 años tiene 5.75, a 10 años 6.68, a 20 años 7.69, a 30 años 7.75. Fíjate que mientras más es el plazo, más es la tasa, ¿sí? Cuando entren aquí y ustedes vean que los instrumentos de corto plazo, ¿sí? Son más caros que los de largo plazo, allá, ojo, ¿sí? Porque entonces el gobierno se está previniendo para esa situación, ¿de acuerdo? Y es así como podemos identificar eso. Por ejemplo, CETES, miren los CETES, a un mes 4.07, 4.14, 4.3 a 3 meses, a un año 4.75, ¿de acuerdo? Entonces aquí está bien, está bien la situación económica de México. De hecho, México se está recuperando. Aquí tenemos una página que se llama México, ¿cómo vamos? ¿Sí? De aquí pueden entrar ustedes y checan cómo está el país, ¿no? Cómo se encuentra. ¿Vale? Por ejemplo, aquí entramos al PIB, ¿sí? ¿Sí? El crecimiento económico. Vean cómo tenemos hoy, tenemos menos 2.9% del PIB al primer trimestre del 2021. El tamaño de economía que tiene México, los recursos que tiene México debe crecer al 4.5% anual, pero en realidad está al menos 2.9. Fíjense cómo nos fue durante la pandemia, ¿sí? Cuando reventó la pandemia, segundo trimestre del 2020, menos 18.16. Pero poco a poco se ha estado recuperando, vean, al tercer trimestre del 2020, al cuarto trimestre del 2020 y ahorita al 2021, ¿sí? Hay una cierta recuperación, un cierto avance. Por eso vemos que los CETES están tranquilos, los instrumentos gubernamentales. Si yo abro la gráfica, vean cómo nos dejó el COVID en el máximo histórico de caída del PIB. ¿Ah? Nunca habíamos tenido menos 18%. Lo máximo que habíamos tenido era menos 8.6 en el 95 con la devaluación del peso. ¿Sí? Es lo máximo. En el 2008, vean cómo nos fue, 7.7, ¿sí?
Lo que tiene la economía mexicana es que rápidamente recupera ¿cómo se llama? Su PIB, ¿sí? Vean, ¿de acuerdo? Cada vez que hay una caída, pasa el año y ¡pum! Recupera, ¿sí? Esos son los años 80 que están así como vaivenes, ¿sí? En los 90, a principios de los 90 se creía que México ya estaba para el primer mundo, vean los PIBs que tenía, ¿sí? Y estalla la crisis del 94, que se refleja en el 95, vean esto, ¿sí? Y cuando salimos de la crisis, miren cómo crecimos fuertemente, ¿no? Estas son las crisis de las .com, ¿sí? No sé si supieron que hubo una crisis, no fue tan severa, cuando todo el mundo se sentía poderoso por tener sus páginas web, ¿sí? No todas las páginas web son tan valiosas y eso provocó una pequeña crisis en el mundo. Y pues así estuvimos en los 2000, ¿de acuerdo? Hasta que estalló la crisis del 2008, nos fuimos para abajo y ya en el 2010, ¿sí? Nos fuimos otra vez para arriba y así hemos estado. En los últimos años de Peña Nieto se empezó a desacelerar la economía y se recrudeció con el COVID. Hoy nos estamos recuperando y eso es, aquí tiene la historia económica de México, ¿no? Igual en esta página puedes checar, eso está bueno hasta para las tareas que les marquen, chicos, ¿sí? No vayan a decir nada más que yo se los dije, o no digan de dónde obtienen la información, déjenlo así, que sus maestros se aborren para encontrar la información, ¿vale? Entonces, podemos entrar a los semáforos económicos estatales, ¿sí? De cualquier estado que tú quieras saber, vean qué padrísimo está. Lo puedes buscar así por nombre o lo puedes buscar ¿cómo se llama? Por estado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, Yucatán, le picamos a Yucatán. Ahí, le picamos a Yucatán, dice, vamos a entrar aquí tenemos en Yucatán, podemos checar igual el crecimiento económico, compararlo con la media nacional, todo, ¿no? Todo lo que trae, deuda pública, todo. ¿Sale? Vamos a checar, por ejemplo, el PIB, a ver qué tan diferente es de México, de la media nacional, y vean cómo nos fue también con la pandemia, ¿sí? Vean, México tuvo un menos 18 y ese está en menos 17.8. O sea que un poquito mejor que México le fue a Yucatán. ¿De acuerdo? No ha publicado el 2021, ¿sí? No ha publicado el primer trimestre del 2021. Vamos a abrirlo, igual que la gráfica, vean, por años nos los arroja cómo ha estado. Por eso les digo, este es como para las tareas, ¿no? Fíjense, Yucatán, ¿sí? Yucatán, a diferencia de México, sí llega a la meta, sí ha habido muchos años donde ha superado inclusive a la meta que debe de tener México, que es el 4.5, ¿sí? De acuerdo a su tamaño de economía. Lo ha superado muchas veces, ¿de acuerdo? De hecho, cuando hay una crisis en Yucatán, rápidamente se recupera y sube fuertemente, más que el propio país, ¿de acuerdo? Porque vamos a decir que la economía de Yucatán es una economía emergente, es la economía emergente del emergente. Si México es una economía emergente, Yucatán es más emergente. ¿De acuerdo? Por eso tiene estos picos muy así, muy pronunciados, ¿no? Le va un poquito mejor que al resto del país, ¿no? Y así lo tienen. Pueden checarlo por estados, pueden checarlo por sectores, ¿sí? Igual por sectores pueden entrar y ver qué onda y así sucesivamente. Y uno va a poner a trabajar su dinero, si uno va a buscar un financiamiento, tiene que saber su entorno, chicos. ¿Sí? Nada de que me voy a arrojar nada más hacia lo loco, ¿de acuerdo? Porque entonces vamos a estar a ciegas, ¿vale? El financiamiento es un tipo de
inversión, ¿de acuerdo? Lo que está buscando la empresa es apalancarse sobre esos recursos. Entonces, tenemos que saber cómo está la situación económica para poder decidir si nos conviene financiarnos, ya sea por un préstamo, por un crédito, por emisión de deuda, emisión de acciones, crowdfunding, lo que fuere, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Qué onda? No, profe. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo correcto? Bueno, excelente. Bien, vamos entonces a checar, ¿sí? Vamos a checar este material. Vamos a ver un video, ¿sí? Sobre los financiamientos de largo plazo. ¿Sí? Vamos a ver. Ponerlo. Ahí está, vamos a verlo. Vamos a ponerlo. Ahí está. Para que vean este material, este financiamiento, ¿sí? Lo que dio, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está mi Zoom? Como ya tengo abierto tantas plataformas y ya, para ubicarles. A ver. Lo voy a poner acá. Ahí está. Ahí está. Bien. Vamos a compartir el sonido. Vamos a compartir el sonido. Ahí está. Ahí va. 1, 2, 3. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, un servidor en la conducción, Yanio Marcano, y Vicente Ramírez en edición y montaje. El día de hoy decidí hablar acerca de la crisis financiera de 2008. ¿Okay? Decidí hablar sobre esta crisis específicamente por un motivo muy particular, y es que esta semana el Fondo Monetario Internacional, a través de su directora Kristalina Georgieva, anunció que la recesión que se va a generar debido a la crisis del COVID-19 va a ser igual o peor que la que se dio después de esta gran crisis financiera del 2008. Creí pertinente conversar un poquito acerca de qué fue esta crisis, por qué sucedió y cuáles fueron sus principales consecuencias. Antes de comenzar a entrar en materia, voy a hacer un experimento, y es que voy a dejar 2 segundos sin hablar para que se suscriban al canal. ¿Ok? Ahí vamos. Bien, espero que todos le hayan dado al clic de suscribir y ahora sí podemos comenzar. En este video voy a hacer una dinámica un poco diferente. Voy a tratar de explicar al principio 3 conceptos claves en materia de economía que nos van a ayudar a entender el episodio a cabalidad. El primero va a ser el de recesión, luego burbuja financiera y por último lo que es una hipoteca. Vamos con la definición de recesión. Una recesión es la disminución o pérdida de la actividad económica de un país o región durante 2 o 3 trimestres consecutivos. A priori no resulta tan terrible el significado del término recesión, pero realmente es
el escenario económico al que nunca se quieren enfrentar los países, porque se traduce en una pérdida de la inversión, en una disminución de los sueldos y en un aumento del desempleo como principales consecuencias. Así que luego podemos pasar a lo que es una burbuja. Una burbuja se da cuando, debido a la especulación descontrolada y prolongada acerca de un activo, llámese acciones de empresas, materias primas o cualquier otro activo, este precio se aleja cada vez más de su valor real. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas empiezan a invertir de manera especulativa en un activo, como expliqué, materias primas, acciones de empresas, lo que sea, y cuando se dispara este precio al alza, resulta que muchos inversores se dan cuenta de que esto no vale lo que las personas están diciendo que vale, se retiran de este mercado, y muchísimas personas que se quedan dentro del mercado pierden sus ahorros o pierden sus inversiones. Y por último, vamos a hablar de qué es una hipoteca. Básicamente es una garantía que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación. Es decir, una institución te otorga un crédito y tú, para asegurarle el cumplimiento del pago de ese crédito, presentas algo en garantía. ¿Ok? Entonces, habiendo definido estos tres conceptos, podemos entrar directamente a hablar de lo que fueron los antecedentes de esta crisis del 2008. Y vamos a tener que irnos específicamente al 2001. En el año 2001 va a estallar una burbuja financiera llamada la burbuja.com. ¿Qué resultó esta burbuja.com? Resulta que para este momento empiezan a aparecer todas estas empresas como eBay, como Amazon, como Google y como muchas otras que prometían dominar el comercio a través de la web en los años posteriores. Muchas de ellas, como las que acabo de mencionar, permanecen a día de hoy. Pero también había muchas que eran chatarras, que eran empresas basura y que eran empresas que no tenían la manera de cómo lograr todas las cosas que estaban prometiendo. Mucha gente vio en esto el futuro y empezó a invertir de manera descontrolada en todas estas empresas. Resulta que pasó lo que expliqué hace un momento. Muchos inversores se dieron cuenta de que estas empresas no valían lo que la gente estaba diciendo y empezaron a retirar sus inversiones. Y mucha gente que se quedó dentro perdió todos sus ahorros. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando estalla la burbuja.com del 2001, se iba a empezar a gestar otra burbuja. Las personas dejaron de especular en el mercado de empresas relacionadas al comercio por internet y empezaron a especular en otro mercado. ¿Cuál fue este mercado? El mercado inmobiliario. Y este va a ser el mercado clave para entender la crisis financiera del 2008. ¿Qué fue lo que pasó en este mercado inmobiliario? Que los bancos empezaron a otorgar créditos para la obtención de viviendas a trabajadores pobres o con malos trabajos en Estados Unidos, trabajadores que además tenían un nulo o un pobre historial de crédito, con intereses altos. ¿Cómo funcionaba esto? Funcionaba que los bancos le prestaban dinero a trabajadores con malos sueldos en Estados Unidos, pero como eran trabajadores de riesgo, le colocaban tasas de interés altos. Es decir, iban a tener que pagar mucho por ese dinero que les estaban prestando. Los bancos estaban maravillados, los agentes que vendían estos créditos, porque estaban captando mucho dinero para los bancos, y a los trabajadores, escuchen bien, les daba lo mismo porque no pensaban pagar el crédito. Así que si les colocaban tasas de interés al 10 o al 15%, les daba igual porque ellos no tenían la capacidad de pagar de ninguna forma este crédito que se les estaba otorgando. Resulta que esto se convirtió en una práctica bastante común en todos los bancos y en 10 años se había duplicado el número de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. De alto riesgo, me refiero a este tipo de hipotecas que se le daban a trabajadores de alto riesgo. Y el 40% de todos los préstamos que se otorgaban en Estados Unidos eran de este tipo. Es decir, se había creado otra burbuja. Resulta que para 2006 los precios de las propiedades inmobiliarias empezaron a disminuir. ¿Por qué empiezan a disminuir? Porque mucha gente se da cuenta en el mercado inmobiliario de que estas personas no iban a poder pagar por estos créditos que habían solicitado. Al haber mucha menos demanda de la que había hace 3 o 4 años, el precio de las propiedades empezó a disminuir. Y aquí vamos directamente con la historia de la crisis. Tenemos que irnos al año 2007. Como expliqué, los bienes inmobiliarios habían empezado a bajar de precio debido a que muchos no podían cubrir sus préstamos. Y resulta que para febrero de 2007, los primeros bancos especializados en este tipo de créditos empiezan a quebrar. Empiezan a quebrar porque, claro, muchas personas no pueden pagar sus préstamos, los bancos reclaman las hipotecas,
colocan todas estas casas en venta, pero nadie las puede comprar. Y como nadie las puede comprar, los bancos no tienen liquidez, es decir, dinero en efectivo, para poder hacer frente a sus obligaciones. Y empiezan a quebrar los bancos más pequeños. Hacia abril de 2007, la caída del mercado subprime, esta crisis se llamó en Estados Unidos crisis subprime, hace referencia a estas hipotecas de alto riesgo. La caída del mercado subprime empezó a tener un impacto en bancos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque resulta que esta práctica de otorgar hipotecas a personas que no podían pagar créditos se empezó a extender por todo el mundo, no solamente se dio en Estados Unidos. Y ya para abril, muchos bancos y muchos países empezaron a ver temblar sus economías por todo esto que estaba sucediendo. Hacia julio del 2007 las bolsas empezaron a caer. ¿Qué son las bolsas de valores? Vamos a tener un video explicando la historia y el funcionamiento de las bolsas de valores, pero básicamente son índices bursátiles que se mueven por el entusiasmo y pánico de los inversores y generalmente reflejan el estado de las economías. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que mucha gente empezó a darse cuenta de que había un problema real respecto al funcionamiento de estas hipotecas y muchos inversores empezaron a retirar sus fondos de las bolsas de valores y estos índices empezaron a caer, trayendo consigo mucho pánico en lo que representaba las inversiones y el entusiasmo de las personas que podían invertir en estos países. El mismo año 2007, los bancos centrales de los países tuvieron que prestar a los bancos más de 400.000 millones de dólares para evitar que estos bancos quebraran. Esto es algo bastante significativo porque los organismos centrales de los países, organismos públicos, tuvieron que salir al rescate de instituciones privadas, ya que si todos estos bancos quebraban, el descalabro económico iba a ser bestial. Hacia septiembre de 2007, Bush anuncia que iba a rescatar a los propietarios desahuciados. Cuando ya hay una declaración de este tipo por parte del gobernante más poderoso del mundo, ya nos damos cuenta de que la crisis se había instalado a todo nivel en la sociedad. Resulta que se genera otra situación bastante particular y es que los bancos, afrontando sus problemas de liquidez, empezaron a recelar uno de los otros. Es decir, generalmente cuando un banco está en problemas, lo que hace es solicitar préstamos a otro banco. Resultó que ningún banco confiaba en el otro porque como todos se habían visto inmersos en esta práctica de dar hipotecas a personas que no podían pagar créditos, todos los bancos sabían que quienes estaban solicitando préstamos también eran bancos que estaban en problemas. Por lo tanto, nadie sabía cómo reaccionar en un mercado financiero que nunca se había enfrentado a una crisis de este tipo desde la Gran Depresión de 1929. ¿Habrá videos sobre la Gran Depresión? Por supuesto que habrá videos sobre la Gran Depresión. Aquí era un inciso. Cuando hice la encuesta en Instagram, varias personas me aconsejaron y me sugirieron hacer un video sobre la Gran Depresión por el tema de la crisis económica que podía ocasionar el COVID. Decidí hacerlo sobre esta crisis financiera del 2008 porque sus efectos pueden ser más parecidos que los de 1929. Pero también habrá videos sobre la Gran Depresión, ¿ok? Entonces, para enero del 2008, la ONU ya avisó de un claro riesgo de estancamiento de los países. Es decir, recién para enero de 2008, un año después que comienza toda esta vorágine de crisis, es cuando la ONU avisa de que va a haber una recesión. Una declaración parecida a la que acaba de dar la directora del Fondo Monetario Internacional. Y el 21 de enero, las bolsas de valores americanas sufrieron su peor caída desde el 11 de septiembre del 2001. ¿Qué sucedió el 11 de septiembre de 2001? Efectivamente, la caída de las Torres Gemelas. Imaginen lo que representó esta crisis para el mercado económico de Estados Unidos y el mercado económico mundial, que la caída de las bolsas fue peor que el día que cayeron las Torres Gemelas. Esto es para poner en perspectiva un poco lo que significaron ambos traumas. Ya para el 2 de abril del 2008, el presidente de la Fed es el Banco Central de los Estados Unidos, anunció el riesgo de una recesión y el 24 de octubre del 2008 la Organización Mundial de Trabajadores advirtió sobre la posibilidad de 20 millones de desempleados en todo el mundo, una cifra absolutamente dantesca. Básicamente esto fue lo que sucedió en la gran crisis económica del 2008. Y es impresionante cómo una mala estrategia corporativa de muchos bancos de otorgar hipotecas a personas que no debían y una estrategia que, ojo, y esto es algo importante, no conocían los altos mandos directivos de los bancos. Fue una estrategia desarrollada únicamente por los agentes de ventas de estos bancos que para asegurarse ventas de hipotecas las otorgaban a personas que no podían pagar. Es impresionante cómo algo que podía resultar inofensivo terminó generando crisis en todo el mundo.
Islandia casi quebró como país su economía nacional. El Fondo Monetario Internacional tuvo que salir al rescate de Ucrania con 16.000 millones de dólares, con 20.000 millones de dólares a Hungría, y España iba a enfrentar debido a esto una de las peores crisis de su historia reciente. Todo gracias a la famosa crisis de las hipotecas. Los efectos de esta crisis no iban a terminar aquí, y hay consecuencias muy significativas respecto a esta crisis que van más allá de lo económico. Cito 3. Los millennials, es decir, nuestra generación, tiene un 34% menos de patrimonio que lo que se esperaba que tuviésemos antes de la gran crisis financiera. La segunda es que en Estados Unidos nacieron 4.8 millones menos de bebés de lo que se esperaba que iban a nacer si no hubiese sucedido esta crisis. Y la tercera es que se empezó a generar una matriz de pensamiento en nuestra generación acerca de la pérdida de confianza en las grandes instituciones. Somos una generación que, en gran parte debido a esta crisis, nos cuesta creer en los relatos y en lo que nos cuentan gobiernos, instituciones, bancos centrales, Fondo Monetario Internacional, etc. La conclusión de todo esto es que el mundo que nos rodea se va forjando frente a nuestros ojos, aunque muchas veces no sepamos cuáles son las causas directas de todo lo que vivimos hoy. Y ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver el COVID con las hipotecas? ¿Qué tiene que ver que yo no quiera tocar un timbre con que unos agentes de banco hayan vendido hipotecas de alto riesgo a personas que no debían? La crisis de 2008 poco tiene que ver con la crisis que va a venir en 2020. Lo que sí se van a parecer mucho son las consecuencias. Y las consecuencias de la crisis de 2008 fue una recesión, como se augura que las consecuencias de la crisis de 2020 también será una recesión. Es decir, como anunciamos en el enunciado del video, del episodio, una disminución total o parcial de la actividad económica de muchos países o regiones. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden de que si les gustó y lo siguieron a través de Spotify, denle al botón de seguir. Muy bien, ¿qué les pareció, jóvenes? Muy interesante. ¿Cómo un mercado te puede llevar a esas situaciones, no? Hoy tenemos redes sociales, hoy tenemos criptomonedas, hoy tenemos un gran endeudamiento de las economías mundiales, ¿sí? Y las personas todavía no tenemos buenos hábitos. Entonces, imagínense el cóctel que se está formando, chicos, para que exista otra gran crisis. Muchos dicen que ya pasó la crisis del COVID. Yo creo que no. Si uno analiza los números, vean a México, todavía no sale del negativo, aunque se está recuperando, ¿no? Pero hay países que la están pasando mucho peor que nosotros, ¿sí? Inclusive hasta Estados Unidos, ¿sí? Su deuda se ha triplicado a raíz del COVID. Bueno, entonces sí es de tomar en cuenta esas situaciones, jóvenes, y hay algo muy importante, otro elemento, ¿sí? Se han impreso un montón de dólares, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Pero ustedes creen que existe inflación en Estados Unidos por imprimir dólares? Pues se supone que cuando imprimes un billete, o sea, imprimes billetes, hay inflación, ¿sí? En Estados Unidos no hay inflación de los bienes y servicios, aunque impriman un montón de billetes. ¿Por qué creen? Porque esos billetes, ¿sí? Se lo dan a los acaudalados, y los acaudalados, ¿qué creen que hacen? Invierten su dinero. Entonces, hay inflación, pero en los mercados de valores. Por eso hay que tener cautela a la hora de invertir, ¿sí? Porque no sabes en qué momento va a reventar algo. En la mañana me preguntaban, maestro, ¿es bueno invertir, por ejemplo, en América Móvil? Vamos a checarlo, ¿no? Y chequé el América Móvil, se está cotizando 50 veces más su valor, ¿sí? América Móvil, que es el que ya vimos, que es de Telmex, Slim. Telcel, Slim, todos esos, ¿sí? Entonces, 50 veces su valor. Imagínate, está sobre 14 pesos la acción, ¿sí? Y debe de
En teoría debe de costar 29 centavos la acción, ¿no? Entonces ahí hay un indicador de que hay inflación de los productos. Igual de los productos financieros, igual en las criptos. Por eso hay que tener cuidado. Yo por eso entro y salgo. ¿Qué me importa? Pues no sabes en qué momento va a haber la aguja que revienta la burbuja, ¿sí? Entonces, hay que ser cautelosos, nada más. ¿Sale? Inviertan su dinero, pero no todo su dinero, una parte. ¿Sale? Bien, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Es la introducción a las fuentes de financiamiento. ¿Qué pasó? Maestro, ¿podríamos hacer una retroalimentación de todas las fuentes que vimos hoy? Así, Claro. verlas. Hoy vimos, hablamos de los créditos, hablamos de los préstamos, ¿sí? Acciones de Hablamos valores. por medio de capitales, vendiendo acciones en la bolsa de valores o emitiendo deuda, ¿sí? Como bonos, pagarés, ¿de acuerdo? Y el crowdfunding colectivo, son las que vimos a grandes rasgos. Apúntenlo. De todas maneras, les voy a pasar el material para que lo tengan. Les voy a pasar la página de BRIC por si le quieren echar un ojo, ¿sí? Y lo vean, ¿sí? No es obligación que se tengan que inscribir ni nada, nada más es comprender que existen esas fuentes de financiamiento. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, por todos lados, ¿sí? Uno dice, yo quiero comprar o quiero adquirir mis propios activos, pues en realidad no todos tienen la liquidez para comprar sus propios activos, ¿de acuerdo? Voy a poner dos ejemplos. Imagínense que yo imprimo periódicos. ¿Qué me convendrá más? ¿Un financiamiento de largo plazo o un financiamiento de corto plazo? ¿Qué me conviene más? Si yo vendo periódicos impresos. Yo creo que uno de corto plazo, De corto plazo, ¿por qué? porque el periódico lo vendo a diario y diario Claro, debo ver para mi... tener liquidez Y de contado, rápida. ¿Quién de ustedes lee periódico? pues últimamente ya es menos, ¿no? Ya no. Ya es menos las personas que ven el diario. Claro. Los que regalan gratis, yo, pues son pocas páginas, rápido leo. Entonces sí era buen negocio, ¿no? Lo vendes diario, tienes liquidez, pero si se te queda el periódico, entonces es un mercado que se está secando. Entonces ahí le conviene un financiamiento de largo plazo, porque ya no tiene tanta liquidez como antes, ¿de acuerdo? Imagínense que soy un youtuber como Luisito Comunica. ¿Qué me conviene más? Pues sí, en este caso un corto plazo porque ya tienen más seguidores. Claro, tú tienes seguidores, monetizas más rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que identificar cuando ustedes atienden a los negocios. ¿Qué vende? ¿Qué ofrece? ¿Cómo se posiciona? Entonces, cuando yo te diga qué estrategias de financiamiento se deben de aplicar, hay que diagnosticar el negocio para ver si hacemos una estrategia conservadora o una estrategia agresiva. La agresiva es a corto plazo. Quiere decir que rápidamente voy a tener para pagar la deuda y voy a tener ganancia. Y en el de largo plazo, pues voy a tener más margen, ¿sí? En el de corto plazo, la mensualidad va a estar más elevada y en el de largo plazo, la mensualidad va a estar más cómoda. Pero en el de corto plazo voy a pagar menos intereses y en el de largo plazo voy a pagar más intereses. Entonces, todo eso lo tengo que poner en una balanza. Esas son las estrategias de financiamiento. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, vamos a pararlo hasta acá, chicos. Ahorita les paso los materiales y todo en el grupo. Y pues hemos terminado. Miren, 9 en puntito, chicos. Dale. ¿Alguna duda, Exacto. comentario, jóvenes? No, No, profe, maestro. ninguna. ¿Todo bien? Very good. Todo bien. Muy bien. Pues vamos a dar por terminada la misa de sanación. Ya cantaron todos los ángeles, ya dijeron todas las liturgias, ya pasamos a comer la hostia, listo, se acabó. Se acabó lo que se tenía que vender. Ya les veo sus caritas cansados, fastidiados. Yo lo sé que es duro, es difícil. No difícil, sino un poco tedioso estar en la pantalla.
pero pues hay que hacer el poquito esfuerzo. Dale, chicos, pues vamos a pararlo hasta acá, jóvenes, y les veo la siguiente semana. ¿Va que va? Claro, profe. Buen fin. Hasta luego, profe. Claro, Buenas profe, noches. buenas noches a todos, descansen, pásenla bien. Y se toman Buen una, que provecho se a todos. tomen una, mi salud.